Y hablamos con Javier Herrera Valles, quien durante el gobierno de Felipe Calderón fue coordinador regional de la Policía Federal Preventiva y tras advertir al expresidente de la actuación irregular de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, obtuvo como respuesta la persecución, la tortura y el encarcelamiento con imputaciones que más tarde se comprobó que eran falsas. Una de las fuentes de esas imputaciones fue Roberto López Nájera, alias Jennifer, cuyo nombre volvió a circular como testigo estelar de los señalamientos sobre un presunto financiamiento del cártel de Sinaloa a la campaña del presidente, que entonces era candidato, Andrés Manuel López Obrador, en 2006. Hoy Herrera Valles recuerda quién es Roberto López Nájera. Esta persona, Roberto López Nájera, trabajaba para la Barbie, él era su abogado. Entonces tuvo por ahí unas diferencias con él y le mataron a un hermano de Roberto López Nájera, y él se acerca a la embajada americana en el 2008 para pedir hablar con alguien de la DEA. Por ahí lo reciben, da su testimonio de la Barbie y lo hacen testigo colaborador las autoridades americanas y se lo llevaron a Washington. Posteriormente, ahí fue cuando empieza la operación limpieza y da testimonio casi contra todos los implicados. En ese tiempo, Noé Ramírez Mandujano, que era su procurador Piero, y toda su gente. Entonces, hizo muchas declaraciones, pero implicando a gente de la Procuraduría General de la República. Posteriormente ya lo utilizaron para hacer declaraciones contra más personas, como lo hicieron con el famoso Pitufo, porque antes del Pitufo, antes de que apareciera el Pitufo, el testigo estrella era precisamente Jennifer. Hacía declaraciones consulares allá en Washington y pues las tomaron de esa manera, obviamente sin sustento, que se cayeron la mayoría. Javier Herrera Valles nos comparte su lectura sobre la reaparición de Roberto López Nájera, conocido como Jennifer, a partir de su propia experiencia con el personaje y el uso que se dio a sus declaraciones como testigo protegido de la DEA. Escuchemos. Yo considero que, como en mi caso, también aprovecharon para inmiscuir a López Obrador, al presidente López Obrador en ese tiempo, y cosa que no funcionó porque no tenían los elementos de prueba que sustentaran esas declaraciones. No nada más es hacer declaraciones, sino que puedan concatenarlas con algunas otras pruebas. Entonces, definitivamente, queda claro que si desestimaron esa investigación fue porque no hubo elementos que pudieran corroborar esas aseveraciones o esas declaraciones. Esa es mi impresión, definitivamente, porque en el caso de García Luna no nada más fueron declaraciones, sino que los concatenaron con algunos otros testimonios, con fechas, con datos, que lo hicieron creíble. Entonces, así como se hizo una investigación desde ese tiempo contra Genaro García Luna, yo considero que también lo hicieron contra el presidente López Obrador en ese tiempo, y pues no quedó nada firme, y optaron por desestimar por cerrar esas investigaciones, definitivamente. También le preguntamos a Herrera Valle sobre su conocimiento del rol que Genaro García Luna jugó durante administraciones anteriores a las de los dos gobiernos panistas, que son las más conocidas, pero particularmente sobre sus funciones y participación en el caso Colosio, que recién salió a la luz pública. Según Javier Herrera Valles, era poco probable que, dada su jerarquía en aquel momento como subdirector del CISEN, Genaro García Luna hubiera podido tomar solo la decisión de rescatar en Tijuana a Jorge Antonio Sánchez Ortega, identificado por la Fiscalía General de la República como el presunto segundo tirador en el magnicidio de Colosio. Bueno, lo que pasa es que este no era un funcionario de alto nivel, o sea, era un subdirector que se ganó la confianza en ese tiempo de Jorge Tello Peón, que era el director de CISEN, y de Wilfrido Robledo, que fue su mentor, pero realmente no era una persona brillante, o sea, se prestaba para lo que le indicaban, era una persona muy astuta, que además de cargarles el maletín, bueno, supo llegar
hacer las cosas bien, agradar a los oídos de tanto Tello Peón como de Wilfrido Robledo, y obviamente se prestó para eso y mí, porque acuérdate cuando se crea la PFP, la Policía Federal Preventiva, en 1999, Wilfrido Robledo lo trae a García Luna como coordinador de investigaciones, que viene con toda la gente de CISEN, y se queda en la división de investigaciones, porque se crea la PFP con tres divisiones: seguridad regional, que era la Policía Federal de Caminos; fuerzas federales de apoyo, que vienen del Ejército, de la Policía Militar; la coordinación de investigaciones, que viene de CISEN, y ahí se lo trae Wilfrido Robledo ya con cierto nivel. Mira, Azul, en este caso es importante algo de contexto. Los dos personajes que Javier Herrera Valles menciona como superiores, fueron en su momento los superiores jerárquicos de Genaro García Luna, Jorge Tello Peón y Wilfrido Robledo Madrid, tienen derivaciones que es importante tenerlas en cuenta. Jorge Tello Peón, que fue director del CISEN, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, era un personaje cercano a Carlos Salinas de Gortari. A Carlos Salinas de Gortari, inclusive trabajaron en algunos casos muy específicos que se han dado a conocer en años posteriores. Y Wilfrido Robledo Madrid era un personaje también de mucha confianza de Ernesto Zedillo Ponce de León. De hecho, fue el creador de la Policía Federal Preventiva, que inclusive entró a CEU a desalojar a los estudiantes del CGH, que estaban ahí en huelga desde hacía más de un año. Es decir, tenemos a dos expresidentes de la República vinculados de una u otra forma, involucrados con el caso Colosio, y los dos unidos por un eslabón que se llama Genaro García Luna. Que después seguiría siendo unido en otras administraciones. Llama la atención, una de las cosas que da a entender Javier Herrera Valles es que finalmente Genaro García Luna se presta, como que lo identifican, y entonces lo van jalando para ir teniendo mayores cargos a lo largo de las administraciones subsecuentes, ¿no? Que es un poco lo que va sucediendo, en donde va enquistado, bien decías, en la administración pública de muchos, estamos hablando de cuatro gobiernos, por lo menos, y en donde, como decías, ahora sí lo retomo, el ajonjolí, ¿o cómo era? Era ahora sí que el presunto criminal, no, el presunto mafioso de todos los crímenes. Así como el ajonjolí de todos los moles, el criminal de todos los crímenes, sí, muy impresionante. Y este caso, lo que revela la Fiscalía General de la República, que no se sabía, el papel de Genaro García Luna como el que rescató a Jorge Antonio Sánchez Ortega, señalado como el presunto segundo tirado en el caso Colosio. De nuevo, Herrera Valles fue muy enfático. Él dijo, no se mandaba solo. Alguien le tuvo que dar la orden de hacer lo que hizo, y esos están señalados los nombres allí. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar una carambola de esta magnitud?